Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Centrum Católica, en 360 segundos con Percy Marquina. Y el tema es de importancia inmensa y de interés para todos, que es la corrupción y la lucha contra la corrupción. Percy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Es un tema del que todos hablamos de corrupción. Poco hacemos, pues están las estadísticas, uno puede llenarse de floro, de verbo, de palabras, conjugar, pues están las estadísticas. Es un tema inmenso, ha crecido muchísimo. ¿Por qué no hacemos más? ¿Y qué podríamos hacer? Gracias por la pregunta. Una primera cosa que quisiera señalarte es que no estoy seguro que estemos peor que antes. Hay una investigación que hizo hace algunos años un economista egresado de la PUC y que posteriormente estudió en Colombia, Quirós, que estudió la corrupción desde 1800 hasta el año 2000, y lo que encontró era una constante, desafortunadamente. O sea, el Perú siempre ha tenido unos niveles de corrupción altísimos, ¿no? De acuerdo a sus estudios en términos estructurales, hemos tenido una corrupción en todo ese periodo de aproximadamente cercano al 4% del PBI. Entonces, un primer tema... Que es una barbaridad. Es una barbaridad, porque claro, imagínate que en este último año hemos crecido cerca al 3%, y si hay 4% que se ve en corrupción, prácticamente todo el esfuerzo de crecimiento se va y se diluye. Se desvía. No, así es, ¿no? Entonces, un primer tema es que ha estado siempre presente. Tal vez lo que hoy día ocurre es que las redes sociales, los mecanismos, la tecnología te permite que conozcas más rápidamente de ese tema. Y entonces la situación es, ¿qué hacemos al respecto finalmente, no? Y tal vez la mayoría de nosotros tiene una actitud pasiva o paciente, siente, ya pues no hay nada que hacer, o sea, desesperanzada y por tanto no comprometida. Y eso, en cierta medida, es también es participar por omisión, ¿no es cierto?, en esa corrupción por no enfrentarla. Y entonces es una invitación a tener un rol activo como ciudadanos, de qué hacemos individual y colectivamente para enfrentarla, ¿no? Y por ahí va un poco la preocupación y la discusión. ¿Qué alternativas concretas podemos sugerir para poder enfrentarla? Ahora, este tema que has tocado es importante. Normalmente en un país desarrollado, a un político le pones luz a un tema de desvío de recursos, mala utilización de recursos, aprovechamiento del cargo, tráfico de influencias, y desaparece. Pero no es el caso nuestro. Pero cuando hay una cámara y nos preguntan, uno se indigna, pero con el voto no hay indignación. ¿Y ese divorcio? Sí, yo creo, gracias por la pregunta. Yo trato de calificar la corrupción de dos niveles, la corrupción consciente y la corrupción inconsciente. Respecto a la consciente, siento que hay muy poco que hacer y lo que tenemos que tratar de controlarla, o sea, es delincuencia abierta, ¿no? Y ahí solo queda pues tratar de que haya una justicia efectiva y eficiente. O sea, colocas ahí la solución en otro espacio distinto al tuyo. Es que ahí lo único que hay que perseguirla, monitorearla, identificarla y sancionarla. ¿Y por qué tu voto no marca una diferencia? Ya, es que ahí voy a lo que yo creo que es la inconsciencia, o lo que yo trato de la corrupción inconsciente, en la que podría ser que tu juicio respecto de lo que es correcto o incorrecto está relativizado, diluido, todo depende, todo es válido. Entonces el relativismo llevado al absoluto te lleva a tomar posiciones en las que de repente no estás seguro que eso sea corrupción, ¿no es cierto? Porque hay alguna circunstancia que lo explica, que lo permite, y entonces nos lleva a situaciones en las que algo que formalmente, flagrantemente podría ser considerado inadecuado o corrupto, pero es que no es significativo, es marginal, es anecdótico, cuál fue su intención. Pero lo pintamos de gris. Claro, lo llevamos a gris. Y como lo llevamos a gris, ya pues es opinable. Y entonces deja de ser correcto, ¿no? Entonces, yo creo que la corrupción inconsciente es porque no nos planteamos y no nos preguntamos en esencia qué cosa es ser ético, qué cosa es evitar la corrupción. Y creo que en esencia es tratar de hacer lo correcto porque es lo correcto. Cuando no nos preguntamos eso, sino lo que nos preguntamos es qué nos conviene, ya estamos desvirtuando el tema y estamos sentando los grises, ¿no? En algunos casos lo que te conviene será también lo correcto, pero no siempre es así. Y entonces esa confusión es la que lleva a muchos, creo yo,
inconscientemente a avalar lo que a criterio objetivo puede ser corrupción. Y te llevo a otro terreno, si es la moralidad. De lo que se habla muy poco, hablamos de la ética, pero la moralidad detrás de la moralidad están los valores de una sociedad. Entonces, en la votación, claro, puede haber una duda, como dices tú, ¿no? Quizás no para un alemán, pero sí para nosotros. Y no es un juicio de valor, sino simplemente una interpretación de la votación. Sí, bueno, un primer comentario para clarificar nuestra conversación es tratar de distinguir qué cosa es lo ético y lo moral, ¿no? Entonces, de alguna manera, si quieres, lo moral es la manera social de interpretar la vivencia de ese principio, de esa ética que tú crees tener. Y entonces la vivencia, lo contextual del valor es lo moral. Entonces, un ejemplo, ¿no? De repente, como suelo comentarlo a veces en clases, la pareja en Occidente legal y societariamente se entiende que debe ser monogámica. De repente en algunos países en el Oriente la familia es poligámica. El valor es el mismo, están buscando la familia, pero la manera concreta de vivenciar ese valor tiene una expresión social distinta, ¿ok? Entonces, las formas, los modos pueden variar, pero el valor, el principio detrás sigue siendo el mismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que hablar de la moralidad es hablar de la ética en el sentido de lo correcto por lo correcto. Porque puede haber casos en lo que en su oportunidad, era moralmente aceptable la esclavitud. Lo que tendremos que preguntarnos si era éticamente justificable. Entonces, el que incluso una sociedad no se dé cuenta de lo que está haciendo, no lo hace correcto, ¿no? En la Alemania nazi, de repente era institucionalmente aceptado criminalizar homosexuales, gitanos, judíos, pero eso no quiere decir que era correcto. Entonces, no siempre lo que piensa la sociedad es lo que define lo correcto, ¿no? Entonces, la aproximación es tratar de preguntarnos qué entendemos cada uno de nosotros sobre qué es lo correcto y no transferirle a la sociedad la responsabilidad de decidir uno qué cosa es lo que cree, porque la ética finalmente eres tú contigo mismo. Si tú quieres ser y hacer lo que crees que es correcto, y puedes enfrentarte a la sociedad, ¿no? O sea, un Martin Luther King le costó pues ser coherente con lo que él creía que era lo correcto. Ser ético y ser coherente no es gratuito, no es fácil, ¿no es cierto? Y no necesariamente te va a dar rentabilidad en el corto plazo, ni lo busca exactamente, es ser consecuente, es contribuir al bienestar de todos. Y de nuevo lo mismo, hablamos siempre de el policía que se corrompe, el juez que se corrompe, pero hay un corruptor. Claro. Y muchas veces el que señala es el corruptor. Hay un problema ético evidente. Sí, claro. La corrupción lamentablemente, es también un mercado, ¿no? O sea, hay que entenderlo desde la perspectiva de oferta y demanda. Entonces, el mercado interactúa porque hay los dos actores, no hay uno sin el otro. Y claro, el foco, porque es más fácil, es señalizar al, digamos, al más débil. No sé si es el más débil en este caso, sino al activo, ¿no es cierto? De repente al corruptor activo. Pero incluso no sé quién es el corruptor activo. Veamos un ejemplo práctico, cotidiano de nuestra vida día a día, ¿no? Si me pasa una luz roja, puede que yo mismo sea el que le proponga al oficial una alternativa. Yo estoy corrompiendo, yo soy el corruptor activo en ese caso, ¿no? O puede ser que el oficial sea el corruptor y él sea el que me lleve a la situación. Finalmente, solemos decir que no hay opción. Siempre hay opción. Siempre podemos decir que no. Y si no decimos que no, pues somos responsables de nuestros actos, pues. O sea, simplemente a eso le llamo yo corrupción inconsciente. Nos la creemos y buscamos argumentos para justificar lo que sabemos que no es correcto. Entonces es ayudarnos a pensar, ayudarnos a formar cómo nos hacemos conscientes, o cómo regresamos a hacernos conscientes y a rescatar internamente el valor de lo correcto, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que tratar de luchar. Y es una tarea de todos, ¿no es cierto? De lo que hago yo en mi casa educando a mis hijos, de lo que hace el colegio y tal. Lo que hago yo a la hora que voy a comprar y no colarme, a la hora que no hago yo algo con el policía. Y finalmente, macro se traduce en la institucionalización, ¿no? Yo digo, no hay corrupción, no hay instituciones corruptas. Hay personas que corrompen las instituciones. Entonces, hay que corregir las instituciones y todo lo demás, pero si no trabajas en paralelo a la persona, eso no es sostenible,
¿no? Entonces tiene que ser sistémico. Entonces, desafortunadamente, como comentábamos, la corrupción ha llegado a tales niveles de envergadura que no hay soluciones fáciles, ¿no? Pero estamos con fiebre, ¿no es cierto? O sea, necesitamos un shock, una compresa de hielo que nos baje la temperatura para poder seguir enfrentando el tema. Porque si nos seguimos arriesgando, la temperatura va a ser tal que vamos a ser prácticamente inviables como sociedad, ¿no? Estamos entre el 50% de los países más corruptos del mundo. Y no hay una correspondencia entre el desarrollo económico que estamos alcanzando y bien y todavía puede ser mejor, pero tendríamos que encontrar ese círculo virtuoso que crecemos en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En lo ético, en el crecimiento económico, porque eso es finalmente el bienestar. Crecer sin robar. Sí, porque no necesitas robar para crecer, ¿no? O sea, el solo pensar lo que se requiere lo otro es la negación de lo que se busca con el crecimiento. El crecimiento busca ser una variable aproximativa de cómo le genera bienestar a la gente, ¿no es cierto? Y el bienestar sin ética no es bienestar. El bienestar sin felicidad no es bienestar. Entonces tenemos que tener una visión más holística de lo que es el crecimiento, de lo que es la calidad de vida de la gente. Pero es una invitación a que cada uno asuma un rol activo desde su microespacio, ¿no es cierto? Si cada uno en nuestro microespacio intentamos hacer lo correcto, estaremos haciendo una revolución. Muchas gracias, Percy. Hemos estado con Percy Marquín aquí en 360 segundos de Centrum Católica.